Perfecto. Pues ya van a empezar ahorita a entrar nuestros colegas. Están empezando a entrar. Ya están llegando. ¿Qué te iba a decir, Jorge? Te mandé la presentación. No la voy a, no voy a compartir pantalla para no restar tiempo. La verdad quiero que en estos 60 minutos podamos aprovechar al máximo a Claudio y a Heriberto, ¿no? Entonces, digo ahí, yo los presento, pero no voy a hacer esa parte de pantalla. No sé si ustedes, Claudio y Heriberto, necesiten compartir pantalla o va a ser más bien este diálogo así como medio informal. Bueno, no informal, sino sin apoyo visual. Pues Sí, yo no pensaba usar nada, más que, digamos, la voz. yo también. Ah, perfecto. Perfecto, excelente. ¿Cómo nos escuchan, por cierto, José Luis? Perfecto. Perfecto, se buenísimo. escuchan bien. Ya están, ahora sí que ingresando a la sala nuestros estimados colegas. Ok. Igual ya están llegando nuestros colegas al streaming del Facebook Live. Muchísimas gracias a todos los que se están enlazando. En unos minutos más empezaremos nuestro panel. Heriberto, tú y yo nos pusimos de acuerdo. Sí, ¿verdad? Así, me hubieran avisado para también venir. Sí, no me llegó Jorge el memo. también, Yo soy el que desentona, hombre. Es el azul es el color institucional de AMAI, ¿no? Sí, exacto. Que acabamos justamente de cambiar de presidencia en AMAI, ya llegó el nuevo presidente, que es Gregorio de Villa. Pues si gustan, vamos. Tienes 2 semanas de libertad. Sí, exactamente, querido Heriberto. Tú sabes muy bien lo que es ser presidente de AMAI. Te tocó un periodo muy difícil, ¿no? Sí, vaya, bueno, el segundo año sí nos cayó, el de marzo para acá estuvo intenso. Digo, todo lo que implica hacer este tipo de eventos digitales, que tienes muchas ventajas porque puedes traer más talento que está dispuesto a participar, pero pues el formato es más cansado, ¿no? No tienes tanto estos lados de socialización o el famoso meet and greet que es también parte de lo que va uno a un congreso, ¿no? A saludar a los amigos, a hacer contactos, a hacer networking, ¿no? Pues si gustan, vamos iniciando nuestro panel. Muy buenos días, un gran saludo a todas las personas que se están enlazando con nosotros en este que es nuestro segundo día de trabajo del 31º Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a esta nuestra segunda jornada. Hoy vamos a tener un panel muy interesante, por demás relevante, sobre todo en función, como ustedes pudieron escuchar seguramente a lo largo de esta primer conversatorio que hemos tenido, en lo que entraban nuestros colegas a las salas de espera y a la sala virtual que el día de hoy tenemos, donde justo pues estamos viendo la reconfiguración total del ecosistema mediático, cómo hemos visto la modificación de los patrones de consumo. Estamos ante momentos inusitados. De pronto habíamos hablado durante algún tiempo de la migración de muchas de las audiencias, sobre todo jóvenes, de los medios tradicionales a los medios digitales, y paradójicamente en últimas fechas hemos visto el regreso de las audiencias a la televisión abierta. Algunos canales empiezan a registrar ratings que no tenían desde hace 12, 15 años seguramente, y que hoy pues tiene que ver todo esto con la contingencia sanitaria que estamos viviendo.
decíamos el día de ayer que la Asociación de Internet MX al inicio del año nos había afirmado que teníamos ya más de 82.5 millones de usuarios. Seguramente ahorita nos lo podrán confirmar nuestros invitados expertos. Seguramente andaremos ya cerca de los 90 millones de personas conectadas a través de dispositivos móviles, tabletas, computadoras de escritorio, por lo que nos obligó a muchos a repensar la manera de conectarnos, de entender el ecosistema, y para nosotros los investigadores en comunicación esto presenta un desafío en tratar de entender pues los comportamientos, los hábitos de las personas, pero saber sobre todo las grandes motivaciones, las grandes brechas, las grandes desigualdades que se están tendiendo sobre todo en este territorio. Y para ello hemos configurado este panel, un panel que nos va a permitir reflexionar sobre estos nuevos escenarios de la comunicación en la era postdigital, y muchos nos han preguntado por qué este tema de lo postdigital si todavía no hablamos ni siquiera en algunos extractos de digitalización, ¿no? Hay estados como Chiapas donde no llegan ni al 18.8% de penetración del Internet en zonas urbanas de clase media. Pues imaginemos cómo estarán nuestras comunidades originarias, nuestras comunidades rurales, seguramente viviendo un nivel de desconexión. Sin embargo, hablamos de muchos sectores donde la biotecnología, el Internet de las cosas, la automatización, todos esos temas de robotización, lo que ya algunos ya denominan la segunda era de las computadoras o la cuarta revolución industrial, pues nos presenta también otro desafío, sobre todo por los sistemas algorítmicos, este nuevo imperio que se está generando desde la programación y la automatización para rastreo de estos patrones. Y creo que el panel que tenemos el día de hoy configurado con grandes amigos, grandes expertos, están por aquí Heriberto López Romo, Claudio Flores y el doctor José Luis López Aguirre, quienes nos van a ayudar a reflexionar sobre ello. Y sin más, me voy a permitir presentar a nuestro moderador, nuestro coordinador de difusión, el doctor José Luis López Aguirre, quien estará llevando la moderación de este muy interesante panel para profundizar en estas temáticas. El doctor José Luis López Aguirre es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, doctor cum laude en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, profesor investigador de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, donde es profesor titular del Seminario de Comunidades Virtuales y Redes Sociodigitales en la Escuela de Comunicación, profesor de Técnicas de Investigación de la Comunicación, Visualización de Datos y Gestión de Big Data en el posgrado de Comunicación. Actualmente dirige el Observatorio de Medios Digitales y coordina el proyecto de investigación interinstitucional e interdisciplinario La construcción de la comunicación política en las redes sociodigitales durante la campaña electoral del 2018 en México, desde la configuración de Letos, Patos y Logo. Coordinador editorial y autor del libro Agenda Sociodigital de la campaña presidencial de 2018, doctor José Luis López Aguirre, te cedo el micrófono y muchas gracias por llevar la moderación de este muy interesante panel. Muchas gracias, Jorge, y al contrario, pues es un gusto y es un privilegio moderar este panel con nuestros expertos invitados, que ahora los presentaré. Tenemos una hora, así que, bueno, trataré de tener intervenciones muy breves para que podamos escuchar, aprender y sobre todo dialogar con Heriberto, con Claudio, y de entrada reiterarles nuestro agradecimiento por su generosa participación. Entonces paso a la presentación de nuestros estimados expertos. Empiezo con el doctor Claudio Flores Tomás. Él es socio y vicepresidente de Lexia Insight and Solutions. Es comunicólogo social por la UAM Xochimilco, donde ganó la medalla al mérito universitario. Estudió la maestría en comunicación en la UIA, donde se tituló con mención honorífica. Es doctor cum laude en periodismo y ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, en la cual obtuvo el premio extraordinario de doctorado por sus aportes de investigación. También es especialista en metodología cualitativa, ha diseñado, coordinado y ejecutado proyectos de investigación desde hace 23 años en diversos campos, como evaluación publicitaria, engagement, posicionamiento, branding, imagen institucional y de gobierno, impacto de campañas de salud, valoración de productos, audiovisuales, enriquecimiento de estrategias para campañas políticas, promocionales, prueba de conceptos creativos, planeación turística
y agroquímicos, entre otros temas. También ha participado en proyectos de investigación en diferentes instituciones académicas, en Ibero, en la Flaxo, en la UAM, en la UNAM, en la UACH, e incursionado en la docencia como profesor de teoría e investigación de la comunicación en la Universidad Iberoamericana y de métricas de mercadotecnia en el ITAM. Es partidario entusiasta de usar la metodología de investigación con libertad y creatividad, algo que me agrada mucho y también que comparto. Actualmente preside la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión Pública, la MAI, y es Hace miembro 2 del semanas Consejo... dejé la presidencia, nada más hay una precisión. El nuevo presidente es Gregorio de Villa. Gracias, Claudio, por la actualización. Así es. Y es miembro del Consejo Ciudadano de UAM Radio. Es vicepresidente del Comité de Lineamientos y Mejores Prácticas de la IAP. Es miembro del Consejo Directivo de la AB y del Consejo de los Premios EFI. También es miembro del Consejo de Campañas del Consejo de la Comunicación. Bienvenido, Claudio. Muchísimas gracias. Y ahora paso a presentar al maestro Heriberto López Romo. Él es director general y fundador del Instituto de Investigaciones Sociales, institución especializada en el estudio del entretenimiento, la comunicación y las marcas. La formación de Heriberto combina el humanismo y conocimiento de las ciencias sociales y la lógica de la estadística. Estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana y la maestría en medición y estadística para ciencias sociales en la Universidad de Syracuse en Nueva York. Ha participado y dirigido múltiples proyectos relacionados con la vida cotidiana, los medios de comunicación, la mercadotecnia comercial, la publicidad y la demografía. También ha participado como asesor y evaluador en proyectos de mercadotecnia social en varios países de América Latina, ha sido maestro en varias universidades del país y ha publicado múltiples artículos en revistas especializadas en mercadotecnia, metodología, sociología y cultura. Es coautor y autor de varios libros, el más reciente, Narrativas de los Niveles Socioeconómicos en México, donde ofrece una descripción visual y estadística de los hogares de México. Es miembro destacado del World Future Society, organismo dedicado a entender y prospectar sobre el futuro. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación e Inteligencia de Mercados y Opinión Pública, la MAI. También, pues, una cordial bienvenida a Heriberto. Y platicando con nuestros expertos, bueno, ya diseñamos una dinámica de interacción para poderlos aprovechar con una serie de preguntas que vamos a formular. Y efectivamente, como apuntaba Jorge, actualmente el tema de la transformación digital es una especie de vector que está cruzando y remodelando pues los escenarios emergentes de la comunicación, donde pues se está promoviendo nuevos perfiles y competencias profesionales, pero también donde implica una serie de nuevas exigencias y demandas por parte de las nuevas audiencias, de la generación de nuevos conocimientos y el desarrollo de metodologías que puedan ayudarnos a comprender este complejo escenario, ¿no? Entonces, sin más, vamos a iniciar nuestro conversatorio con una primera pregunta que ahora les comparto y cada uno de nuestros especialistas tendrá un espacio para abordarla. Esperamos tener al final un momento para poder atender sus preguntas. Recuerden que en el sitio tenemos un espacio, una sección de preguntas y respuestas y nos encantaría que a lo largo de esta conversación ustedes fueran ahí publicando sus preguntas para poderles ir dando atención. Entonces, bueno, iniciamos. La primera pregunta es, ante los desafíos que plantea la nueva realidad, consecuencia de la pandemia y los avances tecnológicos impulsados por la inteligencia artificial, el cómputo en la nube, la automatización y el Internet de las cosas, ¿qué nuevos escenarios advierten ustedes, estimados especialistas, en el ámbito de la comunicación? No sé ahí si Heriberto, Claudio, ¿quién se anima? Heriberto, por favor, iniciamos contigo. Mi querido contigo. Heriberto, si te parece bien, arrancamos contigo, que sería apasionante escucharte, querido amigo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a todos los queridos colegas y amigos que forman parte de la asociación. Y bueno, yo creo que tanto la contingencia que estamos viviendo, la contingencia sanitaria,
como la mezcla que hemos tenido con los cambios tecnológicos, que nos plantean muchos nuevos escenarios para la comunicación y particularmente relacionada con la vida social, de los que podría comentar algunos. Pero creo que antes, y es algo que ya se ha mencionado a lo largo de estos días, algo que ha sido clave y que creo que debe de servir como base es, pues, entender que que todos estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Creo que todas las crisis, todas las contingencias, y esta es una experiencia internacional que se ha visto en desastres, que se ha visto en situaciones de crisis, es que estos momentos son aceleradores sociales que pues generan pues este crecimiento de las tendencias que vemos con anticipación, pero nuevamente que no se ven igual en los distintos grupos sociales y en las distintas actitudes. Uno muy claro pues es esta división que hemos visto entre los niveles socioeconómicos o clases sociales o niveles de bienestar, como les queramos llamar, donde hemos visto enormes diferencias, particularmente en países como México, en el que hablamos de extremos de niveles altos con una situación patrimonial y social de muy alto nivel versus niveles de extrema pobreza, en donde la tecnología no vive igual, en donde el acceso a la tecnología, las capacidades económicas, las capacidades sociales, hace que se tengan distintos niveles de asimilación. Y justo estos niveles o estos puntos lo que nos ha llevado es a que pues no se viven diametralmente opuestos, ¿no? Creo que se oye mucho cuáles son las tendencias aceleradas que hemos visto ahora, pero no son iguales, ¿no? Podemos ver que pues, en los niveles altos esta tendencia que ya veíamos del Internet de las cosas está tremendamente acelerada con este punto o con esta crisis, particularmente más que en los niveles altos, en los niveles medios altos, en este nivel que está pues, muy ligado precisamente al desarrollo tecnológico, a una movilidad tanto social como tecnológica muy alta, en donde vemos pues, que se han acelerado pues, esta integración de todo lo que nos ofrece la tecnología, el Internet de las cosas, el Big Data, y que se ha aprovechado pues, de una manera extraordinaria, versus niveles en que pues, prácticamente no han tenido oportunidad ni siquiera de tomar alguna decisión. Hay que salir a la calle y seguir trabajando porque si no se muere de hambre. Y esta estimación pues parte a la sociedad mexicana prácticamente en 50-50. Y aquí pues yo llevaría a tener cuidado en hacer de pronto aseveraciones generalistas o prejuiciadas de que todo está pasando igual, ¿no? Vemos cosas absolutamente diferentes, ¿no? Creo que todos estamos viendo en la calle cómo parece que hay segmentos en donde no ha pasado nada y hay segmentos súper obsesionados, ¿no? Tenemos otro tema también es que no, actitudinalmente no estamos viviendo igual esto, ¿no? Hay quien está pues, sobreviviendo en donde no existe la palabra adopción, hay quien está aprovechándola, está siendo súper indulgente, ¿no? Aprovechando este momento que le permitieron sus condiciones económicas de encerrarse, de tener tecnología en la casa, de hacer trabajo en casa, de tener buena disposición para que los hijos estén estudiando, y se la ha pasado muy bien, ¿no? Inclusive, pues hemos visto que en este segmento de población el consumo se ha incrementado, particularmente en todos aquellos consumos que tienen que ver con la gratificación personal, el placer, el hedonismo. Y bueno, es un segmento muy pequeño, desde luego, pero existe, versus otro que ha vivido pues muy obsesionado, ¿no? Que no sabe exactamente qué pasó y que está súper presionado y está pues muy temeroso de lo que está pasando, teniendo mucho cuidado, pero sin una actitud mucho de adopción. Realmente creo que el escenario más importante está en este escenario que plantea un grupo social que sí está aprendiendo y que sí está tomando las decisiones para poder tener una nueva normalidad o una nueva vida con la adaptación a esta nueva realidad. Entonces no es igual, no lo hemos vivido igual.
ha habido diferencias, y no diría solamente de 50-50, yo creo que hablo de por lo menos 6 realidades diferentes que hablan de estos niveles muy altos, patrimoniales, que tienen un resguardo muy alto, de los niveles medios altos con todas estas capacidades tecnológicas, de los niveles medios que probablemente nuevamente sean los más afectados de la crisis en términos de que no tienen mucho hacia dónde moverse, de los niveles medios bajos que tienen una capacidad adaptativa muy alta y que pues pueden de alguna forma moverse dentro de esto, y de los niveles bajos y súper bajos, en donde realmente pues hay prácticamente muy poca cancha donde moverse. Entonces creo que hay niveles muy diferentes de cómo se ha vivido esta pandemia, y sin embargo, no sé si ya como estoy con los 7 minutos, yo hablaría de pues algunos, en términos particularmente de lo que es mi campo en el entretenimiento y comunicación, yo hablaría de distintas formas de vivirlo, pero por lo menos 8 grandes cambios en términos de la vida social, de la vida cotidiana, de la vida de las familias. Uno es, sin duda, pues y tal vez es el más importante, particularmente, digamos, en los primeros 2 meses de la pandemia, y que hubo un incremento muy significativo a buscar información, a actualizarse, a entender qué diablos es esto del COVID, cómo nos va a afectar, qué hay que hacer, a vivir en los fakes, news, y aprender a hacer todo esto. Otro muy fuerte es que todos también son tendencias que ya veíamos venir, pues la aceleración de estar con todas las novedades tipo Netflix, en donde vimos un primer crecimiento de Netflix, pero de todas las plataformas de Prime, pero después vimos una caída porque de pronto se agotaron los catálogos, y esta gran expectativa que teníamos por estar viendo las series y los maratones de películas, pues para el 4.º mes ya no nos satisfacía. Y hoy, pues una de las preguntas más comunes entre los amigos y entre los chats, oye, ¿qué serie me recomiendas? Porque ya me vi todas, ¿no? Y brincamos de gusto cuando aparece la nueva temporada de Crown o cualquier otra cosa que nos está satisfaciendo. Otro que, pues sin duda ha sido algo súper importante, es el tema del regreso a lo básico, ¿no? La familia, y junto con la familia todo lo que son medios tradicionales, como ya se mencionaba antes, un crecimiento muy importante de la televisión abierta, del humor, por ejemplo, ¿no? El humor, como en todas las crisis, esto podríamos decir desde la Segunda Guerra Mundial, ha tenido un crecimiento impresionante que se refleja pues en toda la aparición desde la primera etapa del humor online, a través de memes, TikToks, todas estas cosas, pero también dentro de los medios tradicionales. Bueno, creo que ya estoy llegando al límite, pero aquí realmente terminaría diciendo, también justo con esto, pues dentro de estos 8 grandes cambios, uno es el aprender, ligarnos a todos los tutorials para aprender, desde luego, la parte del fitness, la parte de la cocina. Y una muy importante, las mascotas, ¿no? Las mascotas que ya lo veíamos venir, que son los perrijos y los gatijos, pues ahora han sido estos elementos solidarios que nos han ayudado a estar en casa, y esto sí, cruzando todos los niveles socioeconómicos. Yo les agradezco mucho a mis 2 gatos que me han permitido estar, que han sido muy compasivos conmigo dentro de este confinamiento. Muchísimas gracias, Heriberto. Efectivamente, esto que adviertes de el desarrollo va a diferentes velocidades dependiendo de las características de la sociedad. Esta cuestión de que también hablamos de diferentes audiencias con necesidades muy particulares. Y a mí lo que me llama la atención es esto que adviertes de la necesidad de contenido, que en la comunicación a eso nos dedicamos, ¿no? A generar contenido, y creo que ahí se abre una ventana de oportunidad muy interesante donde pues jóvenes muy creativos pueden ahora acercarse para tratar de alimentar pues estos grandes canales que requieren de más contenido atractivo, creativo, etcétera, ¿no? Claudio, en tu caso, pues ¿cuáles son estos
escenarios que tú adviertes a raíz de pues todo este entorno que ahora nos ha cambiado la vida y que hablamos de una nueva realidad. Sí, bueno, primero que nada agradecer también a la MIC, a ti, José Luis, a Jorge Alberto por la invitación. Es un placer estar platicando aquí con Heriberto, uno de los investigadores que más ha hecho y entendido, diría yo, el consumo de audiencias, los niveles socioeconómicos y ese choque, digamos, narrativo entre el nivel socioeconómico, nuestros deseos y nuestros consumos culturales, nuestros consumos mediáticos. Yo coincido en mucho de lo que plantea Heriberto. Creo que justo como todos estamos haciendo investigación, pues nos hemos encontrado más o menos escenarios similares en términos de los efectos que ha tenido la pandemia en la comunicación, en el marketing, en el branding, en la publicidad, en la toma de decisiones de las personas. Algunas reflexiones, digamos, que van justo en el mismo tenor de lo que acaba de plantear Heriberto, es cómo este acontecimiento sanitario, que deja de ser sanitario y se vuelve económico, político, sociológico, cultural, pues nos ha impactado como sociedades occidentales y no occidentales en un cambio, digamos, diría yo, de cultural y de comportamiento en todas las personas del planeta, pero con sus heterogeneidades, como bien plantea Heriberto. Por ahí hay un autor italiano que dice que las tragedias aceleran las tendencias y aquí vaya tan evidente esta tragedia que nos detona muchísima incertidumbre, pero que al mismo tiempo también nos abre nuevas oportunidades. Yo creo que este es un momento importantísimo para liderar el cambio y para experimentar, no esperar a ver cómo se reconfigura el mundo, sino ser, digamos, actores protagónicos de esa nueva reconfiguración. Entonces, ¿qué estamos viendo? Sí, una aceleración de los cambios, ya lo decía Heriberto, la aceleración, por ejemplo, de la penetración de las tecnologías digitales, el salto a la digitalización. Está lo que ya mencionaba Jorge Alberto en un principio, de que dimos un salto de entre 2 y 10 años al futuro en materia de digitalización, en e-commerce, en conversión de compradores digitales, en conversión de internautas, de individuos, prosumidores, todos estos términos que hablan de un nuevo ser, digamos, mucho más conectado en lo digital, sin embargo, con las heterogeneidades que marcan las asimetrías sociales en nuestro país. Pues depende con qué datos te vayas, pero más o menos entre un cuarto y un tercio de la población está al margen de este salto digital. Y el problema es que mientras muchos los privilegiados estamos dando el salto al futuro, en esta idea de 2 a 10 años al futuro, lo que está pasando es que los que no están dando ese salto, los que se están quedando en el siglo XX, o quizá antes, porque ayer veía datos sobre, por ejemplo, acceso al agua en nuestro país, y el acceso al agua tiene una penetración del 90%, es decir, 1 de cada 10 mexicanos, 1 de cada 10 mexicanas, pues no tiene agua en su ámbito doméstico inmediato, ¿no? Ese es un ejemplo para que veamos que quienes impulsamos o creemos que la política pública debería buscar una mayor penetración de Internet, convertir el acceso a Internet en un derecho universal básico, digamos, pues todavía tiene retos en otros benefactores como el agua o la energía eléctrica, como bien ha referido, me parece, Heriberto, en sus libros de ilustración de los niveles socioeconómicos en México, pues cómo cambian los espacios y también cómo cambian los benefactores al interior de esos hogares. Yo creo que estamos viendo entonces esa aceleración del cambio, y mi hipótesis, esta es una hipótesis, digamos, que hemos tratado de investigar, de probar o de negar, es que estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden económico mundial. Ese es un cambio trascendental en la historia del planeta y obviamente tiene impactos en la comunicación, que va a ser mucho más intensivo en el uso de todo lo digital. Internet de las cosas, impresión 3D, vehículos autónomos, comercio electrónico, realidad virtual aumentada, todos estos fenómenos, estas tecnologías vinculadas con la digitalización crecieron en medio de esta pandemia, pero crecieron, como decía, de forma irregular entre países, de forma irregular también entre niveles socioeconómicos y familias. Un ejemplo de esto son los datos que nos da por ahí Netflix sobre su crecimiento en medio de esta pandemia. Netflix ha crecido 4x en países en vías de desarrollo y 2x en promedio en países desarrollados. Obviamente los países desarrollados ya tenían más penetración y menos capacidad, digamos, de crecimiento que los países en vías de desarrollo, y eso ilustra
digamos, las asimetrías. Yo creo también que estamos viendo un proceso de aceleración de esta hibridación físico-digital, lo que están llamando en inglés el phygital, donde perdimos las fronteras entre lo real y lo virtual, entre lo analógico y lo digital. Entonces, lo que está pasando es que estamos viendo una mezcla de estas realidades que empiezan a perder las fronteras entre ellas, perdemos los referentes, digamos, de lo físico y lo digital y se mezclan. Vamos hacia una tendencia importantísima de omnicanalidad para toda la parte comercial. El usuario, la compradora, lo que quieren es su servicio, su producto de la manera más líquida posible para poder adquirirlo o tener el acceso al servicio de la manera que le parezca más pertinente al usuario. Estamos viendo esto que llaman el spoiled consumers o consumidores malcriados, acostumbrados a, pues, a demandarle, a tronarle los dedos a las marcas, a las instituciones, a los medios de comunicación, teniendo una relación distinta, digamos, sobre el tema. Yo creo que estamos viendo una transformación entonces importante de la vida humana. Y solo para cerrar el último minutito que me queda sobre esto que se ha comentado mucho, el asunto de la reconexión con la televisión. Esta es una hipótesis, seguramente Heriberto nos podrá dar muchos elementos sobre la materia, pero yo creo que esta reconexión, este regreso a las pantallas, entre ellas también la televisión abierta, este regreso a los consumos colectivos, a pesar de que habíamos visto en la discusión en las últimas 2, 3 décadas, era como cada quien tenía su propia pantalla, la multiplicación de los TV sets en niveles socioeconómicos medios y altos en México, pues estamos viendo un regreso al consumo colectivo y un regreso a ciertos rituales de consumo con la televisión, que por ahí algunos analistas optimistas dicen que se está reconectando las audiencias televisivas con la tele. Veremos si es cierto. Muchas gracias, Claudio. Pues en estas tendencias que enmarcan un escenario tan complejo, con muchos dilemas, como ya advierten, se ha hecho más visible la brecha digital y a veces olvidamos a ciertos grupos sociales dentro del terreno de la comunicación que habría que como diversificar estos esfuerzos, ¿no? En ese sentido, Heriberto, ¿qué áreas de oportunidad identificas en la que la comunicación pueda realizar aportaciones relevantes, donde pueda tener pues alguna intervención para pues atender estas demandas tan complejas, con audiencias tan veleidosas que tienen ahora estos cambios y regresan, como dice Claudio, al consumo de los medios tradicionales y que además pues el concepto de la familia, que ahora nos encontramos más en familia y que nos ha obligado de cierta manera a cambiar ciertos hábitos y actitudes, ¿no? En la interacción entre la familia, la oficina, etcétera, ¿no? Yo plantearía mi respuesta en dos niveles. Uno, en qué hacer la comunicación propiamente, y otro, qué deberíamos hacer los investigadores de la comunicación. O sea, desde el primer punto, ¿qué debería hacer la comunicación? Creo que vivimos muy engolosinados con el estudio de la tecnología. Y creo que la tecnología, pues digamos que si regresamos a los planteamientos básicos de la comunicación, pues son medios, ¿no? O sea, probablemente sea algo muy básico, pero bueno. Creo que lo importante es entender la naturaleza de las audiencias, de los receptores y cómo están conviviendo con esta tecnología. En este sentido, pues yo creo, ha sido uno de mis obsesiones, el entender no al individuo como un individuo autónomo, como un individualista, que es algo que se ha producido mucho en los últimos años, ¿no? Con toda esta concepción del individuo millennial, que es un individuo con capacidades propias, que busca su propio desarrollo, su propia visualización, pues hemos dado otro empujoncito a esta tendencia que ya veíamos pues, desde la mitad del siglo pasado, en olvidar toda la parte más social, la parte más familiar. Y en ese sentido creo que sería muy importante pues que todos aquellos creadores de contenidos, desarrolladores de medios, plataformas,
pues volviésemos la vista a entender qué es lo que está pasando en el seno de la familia. Yo siempre digo que el comportamiento social y el comportamiento comunicacional está explicado por las variables básicas que tienen que ver con tu etapa de vida, tu generación, tu género, tu región, tu identidad cultural, pero principalmente familia. Porque al final tú terminas decidiendo con quién vives. Al final tu ecuación de decisión, y aquí me voy a echar una afirmación un poco temeraria, pero yo digo que el 65% de la ecuación de decisión está en función de con quién vives. Porque al final, pues, puede ser exactamente la misma persona en función de todas tus características sociodemográficas, pero no es lo mismo si vives solo con un ingreso X, o si vives con niños, que te cambian la ecuación de decisión, o si vives solo con tu pareja y te conviertes en un double income no kids. Bueno, toda esta ecuación, particularmente en este momento, ha sido muy relevante, ¿no? Entonces, lo que vemos es ahora que, pues, si tú vives en una casa solo, pues viviste la pandemia de alguna forma. Si tú viviste la pandemia con niños, bueno, hemos oído historias de toda naturaleza, de cómo compartir las habitaciones, las pantallas. Bueno, es completamente diferente a si vives solo con tu pareja, bueno, miles de realidades. Y creo que hay que voltear a ver a eso, porque cada uno tiene expectativas, consumos diferentes, necesidades diferentes, decisiones diferentes, y en ese sentido habría una gran oportunidad, como lo acabas de mencionar hace un momento, para todos aquellos generadores de contenidos. ¿Dónde están esas historias? Y pues eso podría explicar un poco el por qué la tele abierta tuvo este gran crecimiento. Primero, pues porque estábamos confinados y frente a cuestiones económicas que había que decidir entre quedarte, pues cancelaste TV de paga y te vas contra el internet para tener una muy buena banda y empiezas a regresar a la tele abierta. Esa es una explicación muy, digamos, dura. Pero por otro lado, si ustedes han visto, ¿cuáles son los programas que han tenido más audiencia en esta temporada? Pues programas que tienen que ver con estructuras familiares muy fuertes. Yo no les diría una que está al aire, que tiene, todo el tiempo está teniendo los niveles de audiencia más altos de televisión abierta, televisión de paga, online, lo que quieran. Se llama La Dueña. La Dueña se transmite a las 4 de la tarde y tiene audiencias de 4 millones promedio. 4 millones. Y ha tenido horarios en que ha estado 2 horas. Si ustedes describen a La Dueña, pues va a ir contra todo lo que todo el mundo dice que debería de ser un contenido. No es original, es una repetición, está basada, digamos, en estructuras narrativas. ¿Y por qué tiene esos niveles de audiencia? Pues porque está presentando historias de esperanza, está presentando modelos que tienen que ver con la promoción ética de los valores. Bueno, y aquí entraremos a otra discusión, pero creo que lo que nos obligaría, y ahí regreso a mi segunda parte, y creo que ya estoy terminando con mi tiempo, es a todos aquellos investigadores de la comunicación, demos chance de entender qué está pasando, dejemos de hacer investigación de escritorio, dejemos de estar especulando, no especulando, hay que entender qué está pasando con todo el mundo en todos sus sentidos. Vayamos al campo. O sea, esa es una de las cosas fundamentales. Campo en todos los sentidos. Regresar y entender verdaderamente cuáles son las variables estructurales que han sido y que particularmente en este momento están siendo relevantes. Ahora que tengo que estar encerrado con mis hijos, pues creo que estamos viviendo un laboratorio perfecto para entender qué significa la convivencia, la vida social, que no es diferente a lo que era antes, simplemente estamos exacerbando las condiciones para poder entenderlo. Esta es nuestra gran oportunidad, ¿no? Creo que este es el laboratorio más maravilloso que hemos entendido para entender cómo convive la comunicación con la vida social, la vida regional, que tampoco es igual, no se vive igual en La Laguna,
No se vive igual en La Laguna que en Mérida, que en Cancún, que en este Valle de Lágrimas de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Muy bien, muchísimas gracias, Heriberto. Pues aquí está ya un exhorto, ¿no? A que hagamos más investigación aplicada, tratamos de entender mejor a nuestras diversas audiencias, qué tipos de dispositivos. Creo que esta etapa coyuntural nos está brindando la oportunidad, como dice Heriberto, de tener pues un gran laboratorio para poderlo estudiar y tratar de desarrollar nuevas metodologías que nos ayuden a generar conocimientos que puedan ir atendiendo toda esta problemática. Claudio, pues además de lo que apunta Heriberto, ¿qué otras áreas de oportunidad tú identificas donde la comunicación puede tener alguna aportación relevante? Y hemos hablado también ya por ahí en el chat, hablan del tema de la desinformación, de la privacidad de los datos, de este desarrollo con diferentes velocidades que tiene la sociedad, incluso en la propia aula, ¿no? Pero bueno, ahí, ¿cuál sería tu comentario en ese sentido? Gracias, José Luis. Sí, a mí me gustaría hacer una reflexión en este punto acerca de esto que se ha llamado el regreso a la aldea, el regreso a la tribu. Y por ahí hay quien llegado a decir que hemos regresado a la era de las cavernas, nada más que ahora somos las cavernas digitales, ¿no? Y me gustaría hablar sobre un reto que creo que es clave para nuestra industria de la comunicación, la investigación de la comunicación y la industria de la comunicación, que tiene que ver con las cámaras de eco y la polarización, que me parece que son fenómenos pues muy interesantes para entender, pero sobre todo muy importantes para intervenir en ellos. ¿Qué nos está pasando con el mundo digital y con este doble encierro ahora, ¿no? Un encierro, digamos, físico en nuestros hogares, obviamente estoy hablando de los que tenemos el privilegio de poder encerrarnos, además el encierro digital. Estamos encerrándonos en cámaras de eco, fruto de dos mecanismos. El primero somos nosotros mismos, que alegremente nos metemos en celdas, las cerramos, le metemos llave y tiramos la llave por la ventana cuando curamos nuestro contenido en medios digitales, ¿no? Estamos viendo fenómenos que tienen que ver básicamente con que curamos contenido que es afín a nuestro punto de vista. Somos reticentes a seguir a personas, líderes de opinión, medios, contenidos que son, digamos, que contrapuntean, que se contraponen contra nuestras visiones, nuestras filias o nuestras fobias. Y ese primer mecanismo de encierro está logrando darnos una realidad, digamos, una visión de la realidad parcial donde pareciera que todos piensan como nosotros. En el 2018 hicimos varios estudios justo rumbo a las elecciones federales y una de las cosas que nos llamaba muchísimo la atención es que nos íbamos a ciertos niveles socioeconómicos altos en México y había estas afirmaciones del tipo, es que Andrés Manuel López Obrador no puede ganar, yo no conozco a nadie que vaya a votar por él. Entonces, pues así asignabas tu limitada red, digamos, social como una interpretación válida de la realidad. Y eso es básicamente lo que está pasando con las cámaras de eco, con este primer mecanismo. El segundo mecanismo tiene que ver con esto que Jorge Alberto mencionaba, que me gustó mucho el término que usó, que es imperios algorítmicos. Los imperios algorítmicos, que es algo, Jorge Alberto, que te voy a retomar en el futuro. Es un concepto muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el mandato del algoritmo sobre tu contenido. Y como lo que buscan las plataformas sociales es alargar el tiempo que pasamos en ellas, pues nos dotan de gratificaciones y si saben que cuando nos ponen cierto tipo de contenido nosotros bajamos o nos bajamos de la red, de esa plataforma de Instagram, de Facebook, de Twitter, etcétera, pues entonces si nos gustan los perritos nos llenan de perritos y si nos gusta la comida o el vino nos llenan de comida y de vino, aprendiendo de nuestra forma de navegar, de nuestra forma de consumir ese contenido. Incluso por ahí me decía un experto de la IAB que la plataforma es capaz de identificar la ralentización a la hora de hacer el scroll down. Cuando uno ve contenido que te gusta más, te vas más lento. Cuando ves contenido que no te gusta tanto, te vas más rápido, pero siempre moviendo el pulgar para obtener gratificaciones, recordando aquellos ratones. Te acordarás, Heriberto, en los experimentos donde se les colocaban electrodos en los centros de placer y se moría el ratón sin comer pegado al botón, ¿no? Aparece un poco ese fenómeno
Y otra cosa interesante sobre esto, simplemente como una anotación lateral, es el hecho de que las generaciones, digamos, más maduras, como la mía y la de Heriberto, scrolleamos más lento y las generaciones más jóvenes scrollean rapidísimo. Si tú ves a un postmillennial consumiendo Instagram, ves qué rápido mueve el pulgar y qué capacidad tiene para decodificar de manera más rápida ese contenido. Pero entonces con esos dos mecanismos nos encerramos en cámaras de eco. ¿Y qué es lo grave de encerrarnos en cámaras de eco? Aparte de tener esta visión parcial de la realidad, donde creo que todos piensan como yo y los que no piensan como yo son una minoría o de plano los descalifico, ¿no? No son un punto de vista válido. Me parece que lo que hace es fomentar la polarización. Creo que estamos perdiendo la capacidad de discutir con el otro, de dialogar con el que piensa diferente. Creo que estamos perdiendo los espacios porque el mundo digital no lo promueve. Lo que promueve es el choque. Twitter es el circo romano, donde básicamente nos mentamos la madre, donde básicamente nos diferenciamos del otro, pero se rompen los puentes para establecer comunicación porque estamos tan a gusto en estos lugares cómodos, cálidos, agradables que son las cámaras de eco, pero que desafortunadamente pues nos tapan un ojo, diría yo, y nos hacen ver solamente una parte de la realidad. Ciertamente, Claudio, y además de las caras, esto de la burbuja de filtro, el filtro burbuja que maneja ya el Pariser, ¿no? Bien, vamos a acercarnos hacia el cierre, y a mí lo que, bueno, me gustaría, y creo que muchos colegas lo han expresado, es que a veces en la academia nos está faltando cómo establecer sinergia con la industria, cómo aprender con ustedes, qué problemas tiene la industria que la academia pueda resolver, cómo podemos formar mejores estudiantes a través de fórmulas de mentoring, teniendo especialistas, interactuando con alumnos para el desarrollo de nuevas metodologías. ¿Ahí qué nos recomendarían? ¿Qué nos está haciendo falta, además de la investigación aplicada que ya comentaba Heriberto, y de atender todos estos fenómenos que están surgiendo con nuevas miradas, quizás más inter o transdisciplinares? Pero Heriberto, ahí, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué nos interpela a la academia para que podamos nosotros enfrentar pues estos complejos escenarios con sus desigualdades y diferentes aceleraciones? Bueno, mira, yo creo, Claudio decía que somos iguales de maduros. Yo soy mucho más maduro que Claudio, ¿no? Yo tengo ya casi 40 años en la investigación de la comunicación. Pero eres un joven de actitud, querido Heriberto, y nos marcas muchas veces el camino a la industria. Gracias por eso. Y te tengo desde hace 40 años que empecé en esto, oyendo esta misma pregunta. ¿Cómo hacemos esta sinergia en el mundo académico, con el mundo académico, con el mundo comercial, la investigación aplicada? Y creo que esto queda claro, el qué, los cómo son los que no hemos encontrado de cómo poder hacerlo, ¿no? Y creo que a lo largo de estos años he visto muchas experiencias, unas muy productivas, y también creo que esto ha ido avanzando. Sin duda no es lo mismo a lo que veíamos no hace 40, hace 20, en el cual pues eran mundos totalmente excluyentes. Creo que esto cada vez es menor y lo vemos. Probablemente Claudio me pueda apoyar en esto, en nuestras empresas, en las 80 empresas creo que hay ahora en AMAI, pues cada vez ves más gente joven, gente que está llegando directamente de las universidades, porque de manera individual y de manera institucional se ha promovido este tipo de cosas, muy lejano a lo que quisiéramos que fuera, pero creo que ha ido avanzando. Pero en estas experiencias lo que yo veo que estamos encontrando caminos, lo que creo que nos hace falta romper es esta, pues no empatía y este orgullo y falta de humildad. O sea, realmente lo que vemos, lo que yo he visto a lo largo de estos años, es por un lado nosotros los que hacemos investigación comercial
hablando con la gente de la academia, diciéndole, pues ustedes son muy sabios, pero no saben cómo aplicar, ¿no? Pero hasta con orgullo y desprecio. Y esto realmente creo que es una postura estúpida, ¿no? Y te puedo hablar de muchos ejemplos, ¿no? No sería el caso, pero... Y porque no nos damos esa parte que es una clave de los nuevos escenarios, que es la colaboración. Que la colaboración es más que propiamente los cómo, las actitudes. De saber, a ver, yo lo he visto y ahora lo he promovido en mi equipo y en los equipos que he visto de colegas. Hay chavos que tienen 18 años, ni siquiera universitarios, preparatorianos, que se han involucrado, no solamente desde luego con la parte tecnológica en la que son maestros y que te enseñan todo, sino que se han metido a entender cosas que tú te creías que eras el sabio y pues para nada, ¿no? Y te dicen, oye, apareció estas nuevas teorías, están estas nuevas... Y del otro lado también, ¿no? O sea, creo que también esta reticencia, pues digamos a veces hasta acomodaticia de parte de algunos investigadores académicos, de no salir a trabajar, ¿no? Al campo. No creo que sea una falta de capacidad. Te puedo mencionar cientos de colegas que tienen unas posturas pues realmente propositivas, pero de alguna forma hay una reticencia a tener este trabajo del día a día, de ir a campo, de enfrentarte a un cliente que te dice, tienes 10 minutos para hacer una presentación y me tienes que dar una pieza que diga una solución. O sea, creo que ese escenario difícilmente la tiene un académico, ¿no? En que se pueda tardar en una disertación de lo que sea, pues ya no meses, pero sí puede tomar días. Nosotros no, nosotros, te lo dirá Claudio, tenemos de pronto, de principio a fin de una investigación para tomar una decisión de alta relevancia, 4 días. Y desde diseñar, levantar, analizar, sintetizar y dar una solución. Y estas cosas que estoy absolutamente seguro, conozco gente talentosísima, amigos, que lo pueden hacer, pero de pronto no quieren meterse a este ritmo. A este ritmo que significa negociación, que significa colaboración, que significa entendimiento empático de a quién tienes enfrente. Entonces, para mí, resumen es un incremento en la empatía, en la comprensión que redunde en una ecuación que es la única ecuación que vale para que este mundo viva. Si no somos colaborativos, pues allá no tenemos opción. O colaboramos o nos morimos. Creo que esa deberá de ser una pregunta que desaparezca del mapa. Sí, coincido totalmente, Heriberto. Hay que no solo estar en red, sino aprender a trabajar en red, aprender a colaborar, crear sinergias con equipos que vengan con diferentes formaciones, visiones. Ya comentaban aquí también esta necesidad de ampliar la vinculación con la industria y los cómo, ¿no, Claudio? Creo que ahí la parte está en los cómo y también en los para qué, es que del otro lado también los académicos que requerimos fondos, por ejemplo, los alumnos que requieren otro tipo de formación y profesionalización, el desarrollo de competencias que ustedes están requiriendo y que a veces nosotros no formamos porque ciertamente la academia va un poco más lenta y ustedes trabajan a una velocidad diferente, ¿no? Pero ahí, Claudio, ¿qué otros cómo, qué otras fórmulas nos puedes compartir para poder fomentar esta sinergia, esta co-creación de contenidos, de habilidades? Sí, yo coincido plenamente con lo que plantea Heriberto de la necesidad, ya no la necesidad, el mandato de colaborar. Me parece que esta pandemia nos vino a mostrar muchas cosas. O sea, hay cosas que esta pandemia nos está mostrando con toda contundencia, que teníamos una lógica de consumo, de desperdicio, de individualismo, de sentirnos Superman, etcétera. Creo que este asunto de las actitudes, Heriberto, le estás pegando en un asunto clave que tiene que ver con nuevas actitudes
nuevas maneras de sentirte o ser parte de ser más humilde, de ser más empático, de tener, digamos, mucho más conexión con lo humano. Hay quien dice que esto está sucediendo porque como estamos entrando todas y todos a los ámbitos privados de todas y todos, porque también se trastocaron la barrera de lo público y lo privado se volvió público, lo público se volvió privado, ¿no? En medio de esta pandemia, me parece que sí exige pues una nueva actitud, y coincido con Heriberto en el sentido de que o salimos juntos o no salimos, ¿no? O salimos colaborando juntos o no salimos. Y dos anotaciones adicionales a esto sobre los escenarios que tenemos y me parece que dónde podemos colaborar la academia y la industria en términos de la investigación y particularmente la investigación de la comunicación. Yo creo que hay que digamos, trabajar juntos. ¿Para qué? Para entender lo digital en sus dos dimensiones, como espacio clave, digamos, para entender el comportamiento humano como un lugar de observación del comportamiento humano, que eso es muy relevante, y por otra parte, como herramienta, como método, como técnica, digamos, para hacer investigación, para realizar ejercicios, para generar corpus de data, para utilizar, digamos, todas las plataformas y las ventajas digitales para generar información metodológicamente. Y el segundo elemento, me parece que juntos deberíamos de intentar entender de todo esto que nos está pasando, cuáles son cambios coyunturales, cuáles son paréntesis, ¿no? Cuáles comportamientos de las audiencias van a ser comportamientos pandémicos y cuáles no, ¿no? Cuáles van a ser permanentes o parteaguas, cuáles llegaron para quedarse. Yo creo que esta pandemia y la longitud que está teniendo, la duración que está teniendo, está generando lo que los psicólogos llaman huellas némicas, estas huellas profundas en nuestra psique que cambian la manera de comportarnos. Y todo es hipotético. Por ahí leía un análisis en ESOMAR de alguien que decía que las culturas latinas nos vamos a volver menos toconas, menos abrazadoras, menos cercanas a como éramos antes de la pandemia. Solo la historia lo va a decir, habrá que ver cuáles culturas latinas, cómo. Sí es cierto que la cultura está teniendo impacto en la reacción y la manera de llevarnos con la pandemia. Las culturas asiáticas nos están poniendo el ejemplo en términos de obediencia, ¿no? De obediencia de la norma. Son culturas mucho más, digamos, diría yo, respetuosas de la norma sanitaria, incluso algunos de los países con ventajas en términos, por ejemplo, del cubrebocas, que ya se había vuelto algo mucho más común, o un protocolo al menos de urbanidad, cuando tenías alguna tos o algo así. Y me parece que vamos a tener que determinar muy bien qué fue entonces paréntesis, qué fue parteaguas en medio de esta pandemia, y adaptar nuestros modelos y nuestras maneras de pensar acerca de la comunicación. Yo creo que hay que repensar modelos de gestión de marca, de gestión de la comunicación de marca, por ejemplo, en un contexto donde las audiencias van a ser más exigentes, nos están exigiendo mostrar nuestros valores como marcas, mostrar nuestro propósito. Por ahí un chavo nos decía en una sesión de grupo, si tu propósito es reproducir el capital, no tienes propósito para mí, ¿no? Así desde el marxismo, digamos. O sea, entonces estamos viendo audiencias más exigentes, consumidores más exigentes, ciudadanos más exigentes, que nos van a tronar los dedos y que vamos a tener que tener la capacidad de reaccionar ante sus exigencias. Muchísimas gracias. Pues tenemos ya muy poco tiempo. Hay varias preguntas aquí que han formulado nuestros colegas también en Facebook. Hay una medio complicadona, a ver si nos da tiempo. La formulo muy rápido. Dice, estas cámaras de eco y los algoritmos no son establecidos por intereses económicos. Entonces, ¿cómo se podría lograr que las diferentes audiencias se conviertan en críticos sociales más que en ratones amaestrados en zonas de confort? A partir del uso de las plataformas o los contenidos digitales, ¿se puede? ¿Esto es posible? Sí, yo que creo que el tema es que digamos, estas cámaras de eco están autoimpuestas y también están tecnológicamente impuestas. Es decir, hay una doble imposición. Nosotros mismos somos los primeros autores de nuestro autoencierro, porque se siente muy rico estar encerrado en una cámara de eco que me confirma mi visión, mi cosmovisión, mi visión del mundo, de México, por ejemplo.
pero ciertamente pues parcializa mi visión de la realidad. Yo creo que es un trabajo que sí exige, es muy difícil. Yo en el 2018 intenté justo para el tema electoral seguir a personas con las cuales no coincido, y llené mi timeline. ¿Y qué me pasa? ¿Qué sucede? Que cuando estás haciendo el scroll down no obtienes gratificaciones, porque obtienes mucha diversidad de estímulos, no solamente gratificaciones, también cuestionamientos y retos a tu forma de pensar. Entonces, pues creo que es un ejercicio muy individual que habría que tratar de estimular entre las audiencias jóvenes desde la academia, diría yo. Sí, muchísimas gracias. Y Heriberto, ya para cerrar, no sé, tenemos un minuto para darle la palabra a Jorge. Hay quien pregunta sobre las competencias, las habilidades, las cualidades, las actitudes y valores que ahora se requieren en el campo profesional. Sé que es una pregunta pues, que requiere de más de 5 minutos o más, pero aquí no sé si de manera muy sintética nos pudieras compartir cuáles serían estas competencias. ¿Qué pregunta? Sí. Pero bueno, las competencias, sin duda creo que necesitas una capacidad, una apertura que te permita esto que acabo de mencionar, esta empatía, no solamente, desde luego, con el academia, industria, pero cuando estás en un entorno de investigación aplicada, debes de tener una visión de comprensión de cuál es la problemática a la que te estás enfrentando, quién es el cliente que está enfrente, quién es el solicitante, no necesariamente cliente, porque eso significa un poco el tema comercial. Pero esta capacidad de poder entender. Y la otra cuestión es, pues, la valoración, creencia absoluta de que hay disciplinas y hay métodos. Porque creo que también a lo que hemos llegado con toda esta parte de la tecnología, del Big Data, de que todos tenemos acceso, que creemos que podemos hacer investigación con un monkey survey, pues es, además de errático, equivocado y ético, ¿no? Entonces, realmente como profesionales, lo que necesitamos, yo te lo diría cuando busco a alguien en esta empresa, es alguien que tenga este enfoque de apertura, este enfoque colaborativo, pero sobre todo también que tenga este enfoque de que hay una forma, ni siquiera diría científica, una forma profesional de realizar las actividades. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo le cedo rápidamente la palabra al doctor Jorge Hidalgo. Pues muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Heriberto, Claudio, de verdad fue como siempre un honor escucharlos, poder platicar con ustedes y sobre todo pues abrirnos a estos desafíos que nos presenta este nuevo entorno que me gustó mucho que dicen, como lo decían ustedes, cargado de estímulos, pero también con consumidores y personas más exigentes, pero con un ritmo de troleo cada vez más intenso en las jóvenes generaciones y más lento en las nuestras. Y esto me hace pensar un poco como abría Heriberto el conversatorio en términos de una metáfora que pues así como cuando vamos a la playa y de pronto todos estamos en la misma franja, pues la ola llega y a algunos esa ola solamente les hace cosquillas en los pies, a otros los tumba, los revuelca, a otros los ahoga, a unos los lleva mar adentro y a algunos los lleva a cruzar un continente. Creo que hoy nos encontramos más o menos en una metáfora similar, como bien decía Heriberto, todos en el mismo mar, pero no todos en el mismo barco y algunos los está golpeando cada vez más fuerte. Y pues hoy lo que vemos es un escenario con múltiples desafíos y que esperamos que nuestros colegas investigadores pues puedan seguirnos ayudando todavía para entender ya no nada más estos usos, sino también estas nuevas gratificaciones que se están generando en torno a la apropiación tecnológica. Yo quiero en nombre de nuestra asociación y nuestro comité ejecutivo compartir este reconocimiento hoy virtual. Espero que próximamente podamos tener la posibilidad también de entregárselos de manera física. Muchísimas gracias al doctor Claudio Flores Tomás por haber estado con nosotros. De verdad, Claudio, un gusto. Esperemos que más adelante podamos tener un webinar con ustedes más amplio para poder seguir profundizando en estas temáticas y no con esta presión del tiempo. Igual, mi querido Heriberto López Romo, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por tu generosidad. Muchas gracias. A los dos.
por este gusto de siempre estar compartiendo con nuestra comunidad académica estos temas. Y muchísimas gracias también a ti, José Luis, por esta moderación, este esfuerzo también de dialogar, reflexionar tan de mañana, ¿no? Con nuestros colegas de la MIC. Estábamos haciendo el conteo hace unos momentos. Hoy, sumando la jornada de hoy, la de ayer y nuestra asamblea, casi van a ser 30 horas continuas de conexión para los miembros de la MIC, ¿no? Imparables, como decíamos, la pantalla en exceso que ya nos consumió. Y pues los invitamos a que se conecten. Vamos a tener en unos minutos más a nuestro querido colega Juan Piñón desde NYU también conectándose para hablar sobre algunas maneras de pensar esta nueva ecología de medios. Nos va a ayudar a tratar de entender también desde los presupuestos teóricos epistemológicos de la ecología de medios, pues cómo se está tratando de entender esta nueva contingencia, los nuevos desafíos que yo he presentado y sin duda lo que nos ayudaron a reflexionar Claudio y Heriberto junto con José Luis en este momento va a ser clave para seguir entendiendo esta nueva era en la cual estamos inmersos. Muchísimas gracias a todos por este tiempo, por su paciencia, también por su madrugar y nos vamos a desconectar de esta pantalla para irnos al otro enlace. Yo sin antes agradecerles nuevamente Heriberto, Claudio, Gracias. José Luis, Gracias, que Claudio. tengan una Gracias, excelente Heriberto. mañana. Gracias. Gracias. Un abrazo, gracias.